Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpad la tardanza, pero en estos días de primavera y de preferia, ¿no?, como que parece, o no sabemos si por un accidente, pero he estado en La Palmera 10 minutos para dar un taxi, así que disculpad esta espera que os haya hecho hacer. Bueno, yo hoy me encuentro aquí en representación de nuestra rectora, a María del Carmen Vargas Macías, y como tal, bueno, pues quería trasladar al presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, pues el agradecimiento por todos los trabajos que se hacen en común y bueno, y para mí es hoy un honor pues estar aquí también atendiendo a este acto de ingreso en la Academia del profesor Adán Cabello. Entonces, ya sin más dilación, pues doy paso al presidente de la Academia, que va a presentar este acto. Bien, muchas gracias, vicerrectora. Como siempre, un placer y un honor tener la representación de la rectora de la Universidad de Sevilla, en este caso en la persona de la vicerrectora de posgrado, con la que, por cierto, estuvimos hace unos días, el secretario y yo mismo, pues hablando precisamente de las actividades en común que tenemos desde la Academia con la Universidad de Sevilla y en concreto con los estudiantes de doctorado, de los programas de doctorado y de máster. Creo que es una buena simbiosis la que tenemos, una buena sintonía entre la universidad y la Academia, que como veis se mantiene y sigue con el equipo de gobierno actual, ya lo era con el anterior rector, con Miguel Ángel Castro, y lo sigue siendo con la rectora actual. Por lo tanto, lo primero, pedirle a la vicerrectora que le dé las gracias a la rectora de la Universidad de Sevilla en nuestro nombre. Bien, a continuación le damos la palabra al secretario de la Academia para que dé lugar de lectura al acta correspondiente al punto del orden del día en que se aprobó la propuesta de ingreso. Extracto del acta de la Junta General del 4 de diciembre de 2024. En la sede de la Academia se celebra sesión de la Junta General en presencia del presidente y el secretario con el siguiente punto 4 en el orden del día. Propuestas de nuevos académicos. En este punto se incluyen varias propuestas y entre ellas la del doctor Adán Cabello Quintero. La documentación correspondiente ha sido repartida, por lo que procede a continuación debatir y en su caso votar el ingreso en la Academia. La propuesta es presentada y defendida por el académico Javier Brey Ávalo, que destaca los méritos científicos y académicos del candidato, así como su entera disposición a colaborar en las actividades de la Academia. En particular, el académico Javier Brey Ávalo destaca que el doctor Adán Cabello Quintero es un especialista en computación cuántica de gran prestigio y que, a pesar de su juventud, es autor de un enorme número de excelentes publicaciones. Las propuestas son ampliamente comentadas y varios académicos presentes muestran su apoyo. La votación secreta, complementada por los votos emitidos por correo o en diferido, arroja un número de votos favorables suficiente. En consecuencia, queda aprobada la propuesta, lo cual se anuncia que se comunicará de inmediato al interesado. Bien, muchas gracias, secretario de la Academia. A continuación, ruego a los dos académicos más modernos presentes en la sala que tengan a bien acompañar al recipiendario hasta el estrado y a los asistentes que se pongan de pie para recibir al nuevo académico. Bien, pueden sentarse. A continuación, tiene la palabra el doctor
Adán Cabello para que pronuncie el preceptivo discurso de entrada en la Academia. Cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, excelentísimas autoridades, ilustrísimos académicos, queridos compañeros, amigos y familiares, señoras y señores, es para mí un honor y un privilegio entrar a formar parte de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Agradezco sinceramente a quienes propusieron y apoyaron mi nombramiento y especialmente al excelentísimo señor doctor don José Javier Brey Ávalo por prestarse a dar respuesta a mi discurso de ingreso. Procuraré estar a la altura de esta distinción y me comprometo a participar activamente en las iniciativas de la Real Academia y defender sus valores. Antes de comenzar, quiero expresar mi más profunda gratitud a quienes, de una u otra forma, han contribuido a que hoy esté aquí. En primer lugar, a mis padres, que me ayudaron en todo momento y siempre estuvieron orgullosos de mi trabajo. Quiero además recordar especialmente a mi padre, que recibió con especial orgullo y satisfacción la noticia de este nombramiento poco antes de fallecer. A mis profesores de la Universidad Complutense de Madrid, en especial a Guillermo García Alcaine, mi director de tesis. A todos mis compañeros en la Universidad de Sevilla, en la que he pasado los últimos 30 años y que han conseguido que esta sea mi casa. A todos mis colaboradores científicos y, por supuesto, a todos mis amigos y familiares. A todos ellos me gustaría explicarles por qué estoy hoy aquí y qué es lo que hago y por qué lo hago. No es una empresa fácil, pero lo voy a intentar. Hace 100 años nació la que es, en palabras de David Mervyn, la teoría más útil y poderosa que los físicos hayan creado jamás. La teoría que Max Born bautizó en la primavera de 1924, incluso antes de que existiera como tal, con el nombre de mecánica cuántica, la teoría que debía reemplazar a la física clásica de Newton, Hamilton y Maxwell para explicar de forma unificada la física atómica. El gran avance que condujo a la mecánica cuántica tuvo lugar a principios de junio de 1925, en la isla de Helgoland, en el Mar del Norte. Allí, Werner Heisenberg, un joven profesor de 23 años de la Universidad de Gotinga, se había trasladado para mejorar de su alergia. Durante su estancia en la isla, Heisenberg dio el paso definitivo para resolver un problema que obsesionaba a los físicos de la época. El problema era ciertamente importante. Una haz de luz blanca, como la del Sol, al atravesar un medio transparente, como un prisma o una gota de lluvia, se separa en los diferentes colores que lo componen. Esto ocurre por dos razones. Por un lado, porque la luz blanca es una superposición de luz de diferentes colores. Cada color corresponde a una frecuencia. Por otro, porque cuánto se desvía la luz depende de la frecuencia. Por lo tanto, al entrar la luz blanca en el prisma, cada color se desvía de manera distinta, separándose y formando el espectro visible que vemos como un arco iris. Sin embargo, si en lugar de luz blanca usamos como fuente la luz emitida por átomos de un mismo tipo, por ejemplo, la luz que obtenemos cuando tenemos gas hidrógeno en un tubo de vidrio y aplicamos un voltaje entre sus extremos, y luego hacemos pasar esta luz a través de una rendija fina para que luego atraviese un prisma y se proyecte sobre una pantalla blanca, lo que observamos no es como antes un arco iris, sino un fondo negro con varias líneas nítidas y brillantes, cada una de un color específico, separadas por zonas oscuras. Ese patrón de líneas es el espectro de emisión y es único para cada elemento químico y para cada molécula. Por otro lado, si usamos una fuente de luz blanca y colocamos entre la fuente y el prisma vapor de hidrógeno y luego hacemos pasar esa luz a través de una rendija fina para que luego atraviese un prisma y se proyecte sobre una pantalla blanca, entonces lo que se observa es el arco iris, pero cruzado por líneas negras en posiciones muy concretas. Estas líneas negras coinciden exactamente con las posiciones que ocuparían las líneas brillantes en el espectro de emisión de ese mismo átomo. Esas líneas son la firma de cada elemento químico y cada molécula. El modelo atómico de Bohr explicaba estas líneas de la manera siguiente. Cada átomo de hidrógeno está formado por un núcleo y un electrón.
Los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo sin emitir energía. Pero no todas las órbitas son posibles. Solo son posibles aquellas donde el momento angular del electrón es un múltiplo entero de la constante de Planck reducida. Estas órbitas corresponden a niveles de energía fijos y discretos identificados por el llamado número cuántico principal n. Un electrón solo emite o absorbe energía cuando salta de una órbita permitida a otra. La energía se libera o absorbe en forma de un fotón, cuya energía es exactamente la diferencia entre los dos niveles. Por ejemplo, la transición de la órbita con n igual a 3 a la órbita con n igual a 2 da como resultado la emisión de un fotón de longitud de onda 656 nanómetros, luz roja. Las distintas transiciones entre órbitas posibles corresponden a las distintas líneas del espectro de emisión. El problema era que este modelo fallaba con más de un electrón. Por ejemplo, el helio. En rigor ni siquiera funcionaba para el hidrógeno, pues no explicaba las intensidades de cada línea ni por qué cuando se añade un campo magnético las líneas espectrales se dividen en varias componentes más finas. En lugar de describir el movimiento del electrón, Heisenberg propuso trabajar solo con magnitudes observables, las frecuencias, con las que asocia los números cuánticos inicial y final, y las intensidades de las líneas espectrales. A cada una asocia las infinitas amplitudes de unas series de Fourier cuánticas. Heisenberg hacía énfasis en que su método prescindía de conceptos inobservables como los radios de las órbitas. Al multiplicar dos de estas nuevas series, algo necesario para escribir las ecuaciones del movimiento, Heisenberg se dio cuenta de que la multiplicación ordinaria no funcionaba. La única manera de que el producto tuviera sentido físico era si el estado final de la primera transición coincidía con el estado inicial de la segunda. Esto lo llevó a postular una nueva regla de multiplicación para las amplitudes cuánticas. A la vuelta de Helgoland a Gotinga, Heisenberg presentó sus ideas a su amigo Wolfgang Pauli, que había estudiado con él en Múnich. Pauli estaba en Hamburgo. Pauli le animó a seguir por este camino. Y ya en Gotinga, Heisenberg le dejó su artículo a su mentor, Max Born, y se marchó a Leiden, Cambridge y Copenhague, donde había recibido invitaciones para dar conferencias. A mediados de julio de 1925, Born se da cuenta de que los conjuntos de Heisenberg eran lo que los matemáticos llevaban 70 años llamando matrices, y que la mayoría de los físicos de la época desconocían. Born consideró que el de Heisenberg era un artículo extraño pero importante y lo mandó a Zeitschrift für Physik, que lo recibió el 29 de julio. Este es el primer artículo de la mecánica cuántica. En poco tiempo, Born, junto con otro discípulo, Pascual Jordan, hacen una formulación rigurosa del método de Heisenberg. Una formulación que sus colegas matemáticos de Gotinga empiezan a llamar la mecánica de matrices. El artículo de Born y Jordan llega a Zeitschrift für Physik el 25 de septiembre de 1925. Este artículo contiene ya la relación de conmutación fundamental entre las matrices que representan el momento y la posición, que es la piedra angular de la nueva mecánica cuántica. Es esta ecuación la que Born pidió quedase grabada en su tumba. También aquí introducen una versión cuántica de las ecuaciones canónicas del movimiento a partir del formalismo hamiltoniano clásico. Una copia preliminar del artículo de Born y Jordan llega a manos de Paul Dirac, en Cambridge. Dirac, tan pronto como ve el artículo, reconoce que el nuevo conmutador cuántico debe relacionarse con una cantidad que en mecánica hamiltoniana se conoce como el corchete de Poisson, y escribe un artículo. El corchete de Poisson define cómo dos variables están conectadas. Por ejemplo, cuando el corchete de Poisson es 0, significa que estas variables son completamente independientes. En su artículo, Dirac, además, dio otro paso crucial al formular la mecánica matricial de una manera más general. En lugar de usar matrices, usó una álgebra de variables que no necesariamente conmutan. Cuando por fin Heisenberg regresa a Gotinga, Born, Heisenberg y Jordan aunan fuerzas para escribir otro artículo fundamental. Si en los artículos anteriores habían utilizado problemas unidimensionales sencillos como ejemplos, trabajando juntos extienden la nueva mecánica a sistemas con muchos grados de libertad. Al respecto de estos trabajos, el 25 de diciembre de 1925, Einstein escribía a su amigo Michel Déchaud:
La teoría de Heisenberg-Bohr-Jordan sobre los estados cuánticos es un cálculo verdaderamente hechiceril donde aparecen matrices infinitas en lugar de coordenadas cartesianas. Es eminentemente ingenioso y, por su complejidad, suficientemente protegido contra cualquier demostración de falsedad. Pero el cálculo hechiceril funcionaba. Con la teoría ya pública, Pauli en Hamburgo y Dirac en Cambridge deducen las energías de transición del hidrógeno, incluyendo la influencia de los campos eléctricos. Y Heisenberg y Jordan explican el desdoblamiento que se observa al aplicar campos magnéticos. En marzo de 1926, Erwin Schrödinger presenta el primero de una serie de artículos en los que introduce una nueva formulación de la mecánica cuántica. En ella, las magnitudes físicas como la energía pueden describirse mediante los autovalores de un operador, el operador hamiltoniano. Resuelve la que hoy llamamos ecuación de Schrödinger y muestra que solo ciertas energías y funciones de onda están permitidas. Aplica esta ecuación al átomo de hidrógeno y deduce correctamente sus niveles de energía. La formulación de Schrödinger, que pronto empieza a conocerse como mecánica ondulatoria, atrae la atención de la mayoría de los físicos, que se sienten mucho más cómodos con su lenguaje y sus métodos basados en ecuaciones diferenciales que con el formalismo algebraico y abstracto de la mecánica matricial. Durante unos meses coexisten tres formulaciones y las tres permiten hacer predicciones. Menzinger-Gottinga obtiene las frecuencias e intensidades relativas de las líneas espectrales de moléculas diatómicas usando la mecánica matricial. Pero lo mismo hace Oppenheimer en Cambridge, usando la álgebra de Dirac. Y también Schrödinger en Zúrich, usando la mecánica ondulatoria. Porque, como pronto demuestran Schrödinger, Pauli, Eckert y Dirac, la mecánica matricial de Heisenberg-Bohr-Jordan, el álgebra de Dirac y la mecánica ondulatoria de Schrödinger resultan ser matemáticamente equivalentes. En junio de 1926, Max Born aporta la pieza fundamental que le faltaba a la teoría, la relación precisa entre las matemáticas y la física. Según su interpretación, el módulo al cuadrado de la función de onda representa la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un lugar y momentos determinados. El artículo contiene una de las reflexiones más profundas que jamás se hayan hecho sobre la mecánica cuántica y su significado. Dice, ahí surge toda la problemática del determinismo. Desde el punto de vista de nuestra mecánica cuántica, no hay ninguna magnitud que en el caso individual determine de manera causal el resultado. Pero tampoco hay, hasta ahora, ningún indicio de que existan propiedades internas que condicionen un determinado resultado. ¿Debemos esperar descubrir más adelante tales propiedades y determinarlas en cada caso individual? ¿O debemos creer que la concordancia entre la teoría y la experiencia, en la incapacidad de señalar condiciones para un desarrollo causal, es una armonía preestablecida que se basa en la inexistencia de tales condiciones? Yo personalmente me inclino, dice, por abandonar el determinismo en el mundo atómico. Pero esta es una cuestión filosófica, para la cual los argumentos físicos no son los únicos determinantes. Pero Einstein, amigo de Born, tiene una visión distinta. El 14 de diciembre de 1926 le escribe una carta en la que dice: la mecánica cuántica es sin duda imponente, pero una voz interior me dice que no es todavía la verdad. La teoría dice muchas cosas, pero apenas nos acerca al secreto del viejo. Yo estoy convencido de que él, al menos, no juega los dados. Sea como fuere, la nueva teoría explica por fin el espectro del helio. Este trabajo de Heisenberg fue fundamental para el desarrollo posterior de la estadística cuántica y sentó las bases para la comprensión del enlace químico y la estructura de átomos más complejos. Pero la diferencia de opiniones sobre la mecánica cuántica se va a escenificar en octubre de 1927 en el quinto Congreso Solvay en Bruselas, con la asistencia de 29 de las mentes más brillantes de la física, 17 de ellos premios Nobel o futuros premios Nobel.
Por un lado, en rojo, Bohr, Born, Heisenberg y Pauli defienden la visión de que la mecánica cuántica es una teoría completa y definitiva. Frente a ellos, en azul, se sitúan los descontentos, especialmente con la interpretación probabilística de la función de onda con Einstein a la cabeza, pero también de Broglie y Schrödinger. En medio se encuentra, por ejemplo, Dirac, en verde, que no duda en absoluto de que la mecánica cuántica sea correcta, confía que las dificultades para visualizar la imagen del mundo que hay tras la teoría se resuelvan en desarrollos futuros. 1927 es también un año importante por el artículo de Heisenberg sobre el principio de incertidumbre y la formulación de von Neumann en términos de espacios de Hilbert, que es la respuesta matemáticamente precisa a la formulación como teoría de transformaciones de Dirac y Jordan. La formulación en espacios de Hilbert es la que ha prevalecido hasta nuestros días. Curiosamente, David Hilbert, profesor en Gotinga, que bromeaba con Born sobre cómo los físicos necesitaban de repente ayuda de los matemáticos, no se percató él mismo de lo que sus estudiantes sí percibieron: la sorprendentemente perfecta correspondencia entre la mecánica cuántica y los espacios de Hilbert. Tras 2 años de existencia, la mecánica cuántica no paraba de extenderse, demostrando su poder predictivo en más y más fenómenos. Ya casi nadie dudaba de que la teoría fuese correcta. Y esto es solo el principio. No tenemos tiempo para contar aquí lo que ha pasado en los casi 100 años siguientes. El éxito de la mecánica cuántica pronto se extiende más allá de la espectroscopía e incluso más allá de la físico-química atómica y molecular. Se extiende a las interacciones entre materia y luz mediante la electrodinámica cuántica, a la física de los núcleos atómicos, a la física de los constituyentes de los núcleos, la cromodinámica cuántica, y concluye, por ahora, en una descripción unificada de las partículas con masa, los leptones y quarks, las partículas portadoras de las fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, los bosones, y la partícula que explica por qué las partículas tienen masa, el bosón de Higgs. Es lo que llamamos el modelo estándar de las partículas elementales. Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física de 1932, aunque fue anunciado en 1933. Dirac y Schrödinger compartieron el de 1933. Pauli lo ganó en 1945. Born en 1954. Desde 1933 ha habido unos 90 premios Nobel de Física. De ellos, entre 70 y 80 están directamente basados en la mecánica cuántica. Desde 1933 ha habido unos 90 premios Nobel de Química. De ellos, entre 25 y 35 tienen una base clara en la mecánica cuántica. Lo más increíble es cómo la misma teoría funciona para experimentos sobre sistemas en escalas muy distintas, desde los quarks hasta los circuitos superconductores de centenares de nanómetros. Porque ahora sabemos que la mecánica cuántica también funciona en sistemas notoriamente macroscópicos. Por ejemplo, el Premio Nobel de Física de 2025, en el centenario del nacimiento de la mecánica cuántica, a John Clark, Michel Deboret y John Martinis, ha reconocido un trabajo experimental hecho en la década de los 80 en la que se demuestra que la mecánica cuántica funciona incluso en circuitos eléctricos visibles a simple vista. Es el hecho de que las leyes sean exactamente las mismas en tal diversidad de sistemas lo que permite una de las grandes aplicaciones de los ordenadores cuánticos. La simulación, mediante miles de circuitos superconductores controlados en chips, de sistemas muy complejos y difíciles de controlar, como son moléculas de interés en farmacia e ingeniería. ¿Cuál es entonces el problema? El problema lo resolvió Richard Feynman en 1964, un año antes de ser galardonado con el Premio Nobel de Física. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. A continuación, Feynman aconsejaba: deja de preguntarte, si es que puedes evitarlo, cómo es posible que sea así. Porque terminarás yendo por el sumidero. Acabarás en un callejón sin salida del que nadie ha escapado todavía. Nadie sabe cómo puede ser así. Su director de tesis, John Wheeler, lo expresaba de otra manera. Decía: la teoría cuántica es simplemente la forma en que funciona el mundo. Lo que a mí me consume, me atrapa, me impulsa, me empuja, es entender cómo llegó a ser así, cuál es el fundamento más profundo que hay debajo.
¿De dónde viene? ¿Será algo que te haga decir, no podía haber sido de otra manera? Pero todavía no hemos llegado a esa etapa. Y hasta que lo hagamos, no habremos superado el desafío que tenemos delante. Llegamos por fin al meollo de este discurso. Yo nunca he podido evitarlo, nunca he podido dejar de preguntarme cómo es posible que sea así, de dónde viene, cuál es el fundamento más profundo de la mecánica cuántica. Y creo que después de más de 35 años y mucho trabajo, estamos muy cerca de escapar de ese callejón sin salida del que nadie ha escapado. Pero llegados a este punto debo hacer dos advertencias. La primera, que se tome muy en serio la advertencia que se atribuye a Feynman, aunque no he logrado localizar la fuente original. Cualquiera que afirme entender la teoría cuántica, miente o está loco. La segunda, ¿qué quiero decir por entender? Para Feynman, entender significaba ser capaz de explicárselo a un alumno de primero. Feynman, por ejemplo, pone el ejemplo de la teoría especial de la relatividad, que se puede explicar como consecuencia de un postulado muy sencillo. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar su movimiento relativo. Con tiempo suficiente, uno puede obtener toda la teoría partiendo de este principio. Nadie ha obtenido la mecánica cuántica a partir de un principio parecido. Y no ha sido por falta de intentos. Desde von Neumann desde 1927 hasta la casi decena de reconstrucciones de la mecánica cuántica en el periodo 2001-2015, muchas veces se ha prometido una derivación sistemática de la mecánica cuántica a partir de los hechos fenomenológicos o de supuestos básicos de la teoría de probabilidades, o reconstruir la teoría a partir de principios simples. Sin embargo, la comunidad científica no ha visto motivo en estos desarrollos para concluir que ya entendemos la mecánica cuántica. Como indicaba en febrero del año pasado la revista Nature, lo cierto es que los físicos siguen sin entender la teoría cuántica tras 100 años. Einstein falleció en 1955 creyendo firmemente que la mecánica cuántica era solo una teoría efectiva pero incompleta, una especie de mecánica estadística de una teoría determinista subyacente todavía por descubrir. Y es una pena, porque en 1964 un físico norirlandés que trabajaba en el CERN, John Bell, publicó un artículo que lo iba a cambiar todo. Pero vayamos por partes y detengámonos en el argumento favorito de Einstein para concluir que la mecánica cuántica era incompleta. Es un argumento propuesto en 1935 justo junto con sus entonces colegas en Princeton, Boris Podolsky y Nathan Rosen. Esencialmente decían: la mecánica cuántica predice situaciones como la siguiente. El resultado más 1 o menos 1 de un experimento A realizado en el planeta Tierra permite predecir con certeza el resultado, también más 1 o menos 1, de un experimento similar A que se puede realizar en Marte. Ello debido a que la mecánica cuántica permite preparar un estado y medir observables cuyos resultados siempre satisfacen A igual a A. De forma similar, el resultado de un experimento B realizado en la Tierra permite predecir con certeza el resultado de un experimento similar B en Marte. Ello debido a que la mecánica cuántica permite que en el mismo estado medir observables B y B, cuyos resultados siempre son iguales. Como ambas son predicciones con certeza y la decisión de qué experimento se hace en la Tierra, A o B, no tiene tiempo, según la teoría de la relatividad, de influir en el resultado del experimento A o B que se haga en Marte, en el sistema físico sobre el que se hace el experimento en Marte debe existir elementos de realidad que determinen simultáneamente los resultados de A y B. Sin embargo, según la mecánica cuántica, es imposible preparar un estado en el que A y B tengan simultáneamente valores bien definidos. Por tanto, concluyen Einstein, Podolsky y Rosen, la mecánica cuántica es una teoría incompleta y debe existir una teoría más completa que está todavía por descubrir. John Bell probó en 1964 que las teorías con las que soñaba Einstein hacían predicciones diferentes a las de la mecánica cuántica.
Pero habría sido estupendo que al día siguiente del artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, alguien se hubiese dado cuenta de algo de lo que solo nos dimos cuenta en 2001. En el mismo ejemplo que hemos usado, en el mismo ejemplo que usaban ellos, la mecánica cuántica también permite medir C, D, E y F en la Tierra y equivalentemente en Marte, con posibles resultados, también +1 y -1, tales que además de las dos primeras ecuaciones que teníamos antes, podemos añadir otras 7 ecuaciones. Siguiendo el argumento de Einstein, cada una de las ecuaciones debe permitir asignar elementos de realidad, valores +1 o -1 a los resultados de los correspondientes experimentos en Marte. Sin embargo, no hay forma de asignar un valor +1 o -1 a cada uno de los 6 experimentos en Marte de forma consistente con esas ecuaciones. Ya que si multiplicamos las 9 ecuaciones, como cada variable aparece exactamente 2 veces, obtenemos en la izquierda 1 y en la derecha -1. Este ejemplo no es más que una extensión del que usaba Einstein para mostrar que la mecánica cuántica era incompleta. Y sin embargo, lo que muestra es que la mecánica cuántica no se puede completar. Einstein siempre pensó que la mecánica cuántica era correcta. Probablemente si hubiese conocido este ejemplo en 1935, habría pensado que quizá aquí la mecánica cuántica debería fallar. Pero no falla. Hemos comprobado experimentalmente esta predicción con fotones y recientemente con circuitos superconductores. La mecánica cuántica aquí sigue siendo correcta. Además, este ejemplo no es un ejemplo cualquiera. Es la situación más sencilla en la que se dan una serie de características únicas. Y una de ellas es precisamente la de poder rebatir a Einstein usando sus propios argumentos. Es un ejemplo que tiene importancia fundamental para entender la mecánica cuántica. Pero nada de eso se sabía en 1935, ni en 1964, cuando Feynman advertía: deja de preguntarte cómo es posible que sea así, porque acabarás en un callejón sin salida. Pero en 1964 todo cambió, aunque Feynman tardaría en notar el cambio. En 1970, un licenciado de Caltech, recién doctorado en Columbia, llamó a la puerta de Feynman y le habló de un artículo de John Bell en el que, como en el ejemplo anterior, había una predicción de la mecánica cuántica que las teorías de Einstein no podían reproducir. Clauser, que tenía problemas para entender la mecánica cuántica, quería hacer el experimento. Pero Feynman le dijo que era una pérdida de tiempo. Hablé, dice Clauser, con mis profesores de licenciatura en Caltech, incluido Richard Feynman. Me dijeron que era una gran pérdida de tiempo, que todo el mundo sabía cuáles serían los resultados, que era totalmente absurdo hacer el experimento. Todo el mundo sabe que las predicciones de la mecánica cuántica son correctas, siempre serán correctas, y Feynman dijo que no necesitaba más pruebas, punto. Solo estás perdiendo el tiempo y el dinero, y me echó de su despacho. Afortunadamente, John Clauser no hizo caso a Feynman, y junto con Stuart Friedman en 1972 hizo el primer experimento en el que se obtenían correlaciones que no se pueden explicar con las teorías de Einstein. Una correlación es una tabla en la que se representan las frecuencias con las que se obtienen los resultados posibles en cada una de las combinaciones de mediciones del experimento. Por ejemplo, esta es la tabla correspondiente al experimento de Clauser y Friedman. Feynman no hizo mucho caso a este experimento, pero sin embargo, años después leyó en el American Journal of Physics un artículo de David Mermin sobre el teorema de Bell, y años más tarde escribió a Mermin: estimado doctor Mermin, uno de los artículos más bellos que conozco en física es el suyo en el American Journal of Physics. Durante toda mi vida adulta he intentado destilar la rareza de la mecánica cuántica en circunstancias cada vez más simples. He impartido muchas conferencias con creciente simplicidad y pureza. Hace poco estaba muy cerca de su descripción cuando apareció su presentación idealmente prístina. Desde entonces la he copiado casi exactamente en varias conferencias recientes sobre el tema. Gracias. La actitud de Feynman hacia el teorema de Bell cambió en esa época. En sus escritos y en sus conferencias se nota que Feynman
percibe que el teorema de Bell es una pieza clave para entender la mecánica cuántica. En 1981, Feynman envía uno de los artículos más influyentes actualmente. El artículo en el que esencialmente dice que la única manera de simular un sistema cuántico es mediante otro sistema cuántico. Y ningún ordenador clásico puede simular sistemas cuánticos incluso de complejidad media. Sorprendentemente, en la sección octava de ese artículo está el experimento de Clauser, sin mención a Clauser, sin mención a Bell. En esa época, otro joven decidió ignorar completamente el consejo de sus profesores y mejoró con sus colaboradores el experimento de Friedman y Clauser. Se trataba de Alain Aspect y sus experimentos sí atrajeron por fin la atención de la comunidad científica y de la sociedad en general. Los experimentos sobre el teorema de Bell no eran perfectos y mejorarlos costó muchos años y mucho esfuerzo, pero para 2015 ya teníamos experimentos que mostraban, sin lugar a dudas, que Einstein estaba equivocado. En 2022, Clauser, Aspect y Anton Zeilinger fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus experimentos sobre el teorema de Bell. ¿Por qué es tan importante el teorema de Bell? Einstein creía que la mecánica cuántica era solo la sombra de una teoría más profunda. Una descripción más profunda, como la que buscaba, requiere que exista una distribución de probabilidad de la que se puedan recuperar todas las probabilidades que aparecen en el experimento. El teorema de Bell es completamente equivalente a la observación de que la mecánica cuántica predice correlaciones, tablas, en las que eso no es posible. Eso habría perturbado a Einstein. Es asombroso que se tardase tanto en descubrir esa equivalencia. Y más asombroso aún es que se tardase tanto en hacer la pregunta natural. ¿Vale? ¿Cuáles son las correlaciones que permite la naturaleza y cómo caracterizarlas matemáticamente, más allá de decir que son las que permite el formalismo de espacios de Hilbert? Pero lo más triste es que cuando alguien se hizo esa pregunta y empezó a trabajar para dar una respuesta rigurosa, casi nadie prestó atención a estos trabajos. Y mientras se publicaban cientos y cientos de artículos y libros sobre Einstein y Bell. La persona que empezó todo este trabajo fue Boris Cyrulson en Leningrado hacia 1980. Emigró a Israel en 1991, pero en 1993, harto, decidió cambiar de línea de investigación. Pero en 1994, por fin, alguien, Daniel Roglic y Sandu Popescu, inspirados por Yakir Aharonov en Tel Aviv, se hicieron la pregunta clave. Vamos a ver, la mecánica cuántica permite unas correlaciones muy raras, pero cuidado, prohíbe otras aparentemente igual de raras. ¿Por qué? ¿Sería posible que el principio físico que selecciona qué correlaciones son posibles sea el mismo principio que explique de dónde viene la mecánica cuántica? Tras años de trabajo hemos descubierto que, de la forma en que lo habíamos planteado, el problema era muy difícil de resolver, por una sencilla razón. ¿Cómo podemos encontrar un principio físico que explique los límites del conjunto cuántico, de las correlaciones, para un escenario, decimos, si ni siquiera podemos definir de forma matemáticamente precisa ese conjunto? Un escenario es un conjunto de mediciones, junto con sus indicaciones de cuáles se pueden hacer simultáneamente. Por ejemplo, el escenario de Bell se representa por un cuadrado, en el que los vértices o las posibles mediciones y las aristas indican qué parejas se pueden medir conjuntamente. Curiosamente, una caracterización precisa del conjunto de correlaciones cuánticas para este sencillo escenario solo se ha logrado el año pasado. Y en realidad es mucho peor. Si yo te doy una correlación para un escenario y te pregunto, ¿es cuántica? Se ha demostrado que no existe un algoritmo o método que permite responder sí o no para todos los casos posibles. Este resultado ha hecho que incluso algunos dudasen de que la mecánica cuántica sea correcta, pero es correcta, y la idea de Aharonov, Roglic y Popescu es muy buena. Pero faltaban dos cosas.
¿Cómo es matemáticamente posible que no exista una distribución de probabilidad? Un teorema demostrado por Nikolai Boroviev en el contexto de la teoría de juegos nos da la clave de por qué Einstein no se dio cuenta de que pudiese existir una situación como la que plantea el teorema de Bell. En la mayoría de los escenarios siempre existe una distribución de probabilidad global para todas las mediciones. Los únicos casos en los que Boroviev no pudo probar eso eran los escenarios representados por grafos no cordales. Un grafo es cordal si todo ciclo de longitud mayor o igual a 4 tiene una cuerda, es decir, una arista que une dos vértices no consecutivos del ciclo. Lo curioso es que el cuadrado, que representa el escenario de Bell, es el grafo no cordal más sencillo. El cuadrado es el caso más sencillo en el que no tiene matemáticamente por qué existir una distribución de probabilidad. La naturaleza aprovecha la primera posibilidad que le ofrecen las matemáticas para dar sorpresas. Pero ¿cuál es el siguiente grafo no cordal? El pentágono. El problema es que ahora no podemos pintar las 5 mediciones de 2 colores, es decir, decir que las de color azul son mediciones que se hacen en la Tierra y las de color rojo son mediciones que se hacen en Marte, como hacíamos antes. En otras palabras, el pentágono es un caso muy interesante, pero no corresponde a un experimento como el de Bell. ¿A qué corresponde entonces? En mi tesis doctoral comencé a estudiar predicciones de la mecánica cuántica que se podían explicar con teorías clásicas, pero que tampoco se podían visualizar como experimentos de Bell. Tardé solo 10 años en convencer a la comunidad de que estas predicciones se podían implementar en experimentos con mediciones mínimamente perturbativas consecutivas, de observables medidas conjuntamente. Dos magnitudes son medibles conjuntamente cuando existe una manera de medir simultáneamente ambas sin perturbar ninguna de ellas. Una medición es mínimamente perturbativa cuando permite medir a continuación cualquier observable que sea medible conjuntamente sin perturbarlo. A veces nos referimos a las mediciones mínimamente perturbativas como medidas ideales y a los experimentos con mediciones ideales como experimentos de contextualidad. Un logro de estos años ha sido establecer la contextualidad como una rama respetable y productiva de la física cuántica. Los experimentos de contextualidad cuántica se han realizado ya con neutrones, con iones, con fotones, con espines nucleares y últimamente con circuitos superconductores, y son ya un estándar en física. Por otro lado, la contextualidad cuántica es hoy en día la forma más clara que tenemos para entender el origen del poder de los ordenadores cuánticos. Suele decirse que el formalismo de la mecánica cuántica estaba ya esencialmente completo en 1927. Esto no es cierto. De hecho, uno de los libros más rigurosos y el más influyente, Los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica de von Neumann, contenía un error que nos ha impedido disfrutar de una de las formas más reveladoras de entender la mecánica cuántica como una teoría sobre mediciones ideales. El error que se encuentra en el capítulo 4 es el siguiente. Von Neumann sostenía, y ruego benevolencia a la mayoría de la audiencia, esto es solo para físicos cuánticos, que cuando se mide un observable con espectro degenerado en un estado puro, se obtiene el resultado correspondiente al valor propio degenerado. El estado posterior a la medición debería ser un estado mezcla. Sin embargo, en 1951, Luders observó que para ser matemáticamente consistente, la mecánica cuántica requiere una regla completamente diferente de transformación del estado cuántico durante la medición. Una regla que preserva la pureza del estado. Desde una perspectiva puramente operacional, la regla propuesta por Luders implica que en mecánica cuántica existen medidas ideales. Hace unos años realizamos un experimento para demostrar que las medidas cuánticas ideales son procesos físicos perfectamente monitorizables. Además, con independencia de que las mediciones ideales sean más o menos difíciles, se puede demostrar que el propio concepto de medición ideal es necesario en cualquier teoría física
máximamente predictiva. Si la mecánica cuántica es una teoría sobre mediciones ideales, ¿cómo son las correlaciones que produce en experimentos de contextualidad en comparación con las que serían posibles en teorías más generales? ¿Es posible que el principio que limita la contextualidad cuántica sea el que nos lleve a entender la mecánica cuántica? En un sentido matemático, las correlaciones contextuales cuánticas son una extensión de las correlaciones no locales cuánticas en las que se basa el teorema de Bell. Sin embargo, esto aún no resuelve el problema técnico de la caracterización matemática de los conjuntos cuánticos de correlaciones para diferentes escenarios. La solución llegó de la manera más extraña e inesperada posible. Descubrimos una conexión fundamental entre las correlaciones cuánticas producidas por mediciones ideales y unas herramientas que los matemáticos especializados en teorías de grafos y combinatoria utilizan para acotar unas cantidades que tanto en matemáticas como en teoría de la información son muy difíciles de calcular en general. Lo sorprendente es que estas herramientas, puramente prácticas para ellos, resultan ser objetos físicos fundamentales según la mecánica cuántica. Objetos terriblemente complejos, pero ahora sí sabemos expresar matemáticamente con precisión y están libres de todos los problemas que nos impedían avanzar. El truco resultó ser empezar a analizar las correlaciones cuánticas usando estructuras de exclusividad. Esto nos permitió con mucho trabajo demostrar un resultado absolutamente sorprendente. Piénselo. Lo que queríamos era entender qué hace especial a la mecánica cuántica con respecto a la teoría más general posible de mediciones ideales. Pero lo que encontramos fue algo inesperado. La mecánica cuántica es ni más ni menos el marco más general posible de mediciones ideales. El formalismo en espacios de Hilbert es completamente equivalente a la teoría de probabilidades máximamente predictiva más general posible. Esto se puede demostrar matemáticamente. O dicho de otra manera, si aceptamos que todas las correlaciones que predice la mecánica cuántica son físicamente realizables en el laboratorio, y hay evidencia experimental que así lo indica, entonces el conjunto de correlaciones realizables físicamente coincide con el conjunto de correlaciones libres de inconsistencias matemáticas. Lo que llamamos principios físicos o leyes físicas lo que hacen es restringir posibilidades. Por ejemplo, en mecánica clásica, el principio de mínima acción establece que de todas las trayectorias imaginables que puede seguir un sistema físico para ir de un punto a otro en un intervalo de tiempo, la trayectoria real que sigue el sistema es aquella que hace la acción, la integral del lagrangiano, que sea estacionaria. Al aplicar las simetrías, obtenemos las cantidades que permanecen invariantes, la energía, el momento angular, en la evolución del sistema. ¿Qué deduciríamos si todas las trayectorias fuesen posibles? Que no hay simetrías, que no hay cantidades conservadas, que no hay restricciones, que no hay leyes físicas más allá de la mera consistencia matemática. Desde esta perspectiva, la mecánica cuántica parece decirnos que en nuestro universo hay multitud de experimentos en multitud de escalas para los cuales simplemente la naturaleza no impone ninguna restricción y todo lo que puede pasar matemáticamente es físicamente realizable. El papel de la ciencia ahí es cortar y clasificar esas posibilidades y representarlas matemáticamente, maximizando la capacidad de hacer predicciones. Eso es la mecánica cuántica. El postulado que hemos encontrado no se parece a lo que esperábamos. La mecánica cuántica resulta simplemente ser la mejor estrategia científica posible para enfrentarse a los experimentos en los que se crean situaciones en las que la ley física que rige es la ausencia de leyes. Creo que ahora tenemos una demostración rigurosa de que Max Born acertó cuando sugería que la concordancia entre la teoría y la experiencia es una armonía preestablecida que se basa en la inexistencia de condiciones para un desarrollo causal. Un problema pendiente muy importante es detallar las propiedades de esas situaciones para así poder identificar nuevos ejemplos en los que esas mismas reglas funcionan.
Estamos trabajando en ello. Otro problema en el que hay miles de personas trabajando es cómo sacar más partido de la mecánica cuántica. ¿Qué nuevas tecnologías podemos inventar aprovechando estas extrañas reglas de juego? Ya trabajamos en ordenadores, simuladores, sensores y sistemas de comunicación que eran inimaginables hace 30 años. Pero probablemente lo mejor esté todavía por venir. Gracias por su atención. Feliz Día Mundial de la Cuántica. Bien, muchas gracias. A continuación tendrá lugar la promesa formal del cargo del nuevo académico, conforme a lo establecido en la legislación vigente, así como la imposición de la medalla de la institución. Ruego a los asistentes se pongan en pie. Ruego al nuevo académico que lea la promesa formal del cargo. Prometo, por mi conciencia y honor, hacer cumplir fielmente las obligaciones de académico de número de la Real Academia Sevillana de Ciencias, con lealtad a Su Majestad el Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. Bien, muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, y por el poder que me otorga en la Academia, tengo el privilegio de nombrarle académico de número de esta Real Academia Sevillana de Ciencias. Por ello le impongo la medalla con el emblema de la Academia, constituido por la efigie de San Alberto Magno, orlada por 2 palmas cruzadas y coronada por la leyenda Ciencia y Sabiduría. Ruego al nuevo académico que abrace a los demás miembros de esta Real Academia y que se sirva a ocupar el sitio que le corresponde entre los académicos y académicas de nuestra institución. Pueden entrar por aquí. Bien, pueden sentarse. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Javier Brey Ávalo, académico de número de esta institución, para que conteste al discurso del recipiendario. Excelentísima señora vicerrectora, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, ilustrísimas autoridades, compañeros de la Academia, señoras y señores. Es para mí un motivo de gran satisfacción aceptar la propuesta del presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias de dar respuesta al discurso de ingreso de Adán Cabello Quintero. Y lo es especialmente después de conocer su contenido. El discurso trata de los fundamentos de la mecánica cuántica,
una disciplina que he cultivado y enseñado durante muchos años. Por ello, soy consciente de lo difícil que es explicar sus fundamentos incluso a personas con una formación específica muy buena, tanto en física como en matemáticas. El profesor Cabello, en mi opinión, lo ha conseguido, utilizando un lenguaje claro y preciso, evitando el uso de expresiones matemáticas de difícil comprensión para los no expertos. Tan preciso ha sido que tengo que reconocer que en su discurso me ha hecho darme cuenta de un error relevante que yo tenía en relación con el proceso de medición en un estado puro cuando el resultado de la medida corresponde a un autovalor degenerado. Como él, pido en este punto benevolencia a los no expertos por el lenguaje que acabo de utilizar, pero es de justicia que le agradezca públicamente haberme sacado de la confusión. En mi discurso de respuesta voy a centrarme en dos temas que pueden resultar esclarecedores en relación con la presentación del profesor Cabello y de su trabajo propio. Las principales interpretaciones existentes de la mecánica cuántica, en mi opinión, y el experimento virtual propuesto por Einstein, Podolsky y Rosen, que juega un papel fundamental en la lógica de la exposición seguida por el nuevo académico. La mecánica cuántica posee hoy día una potente estructura matemática bien definida. Los posibles estados de un sistema pueden formularse en un estado abstracto de vectores, un espacio de Hilbert, a partir del cual pueden obtenerse distintas representaciones matemáticas de estos estados según la base del espacio que se utilice para representarlos. También se dispone de una teoría para la evolución temporal de las propiedades de un sistema cuántico que posee también distintas representaciones matemáticas que son físicamente equivalentes, como indicó el profesor Cabello. La más conocida es la que lleva la ecuación de Schrödinger para la evolución temporal de la llamada función de ondas del sistema. En este marco teórico, formulaciones matemáticas de la mecánica cuántica que inicialmente parecían no equivalentes e incluso incompatibles, resultaron ser distintas representaciones matemáticas de una misma formulación más general y abstracta. Esa estructura matemática en sus distintas versiones permite calcular los distintos posibles resultados de realizar prácticamente cualquier medición en un sistema cuántico y las probabilidades de cada uno de ellos. Estas predicciones están en perfecto acuerdo con las observaciones experimentales y la realidad del mundo cuántico. Lo que no especifica hasta ahora el formalismo, y es un tema controvertido, es qué sucede exactamente durante un experimento de medición y cuáles son los mecanismos que llevan a los resultados y las probabilidades que el formalismo predice. Y es acerca de esta cuestión donde existen distintas teorías. Consultando la bibliografía, suelen hoy día identificarse 4 escuelas principales de pensamiento acerca de la interpretación del proceso de medición en mecánica cuántica, sin entrar en discusión sobre la revisión que ha llevado a cabo el profesor Cabello. Dentro de cada una de estas líneas coexisten diversas teorías y otras se sitúan a caballo entre varias de ellas. Pero antes de intentar explicar estas líneas y para ponerlo en contexto, es importante comprender el punto de vista adoptado por la mayoría de los científicos y de los libros de texto. Consiste en distinguir entre el sistema cuántico objeto de estudio y el exterior, o sea, el resto del universo. En el exterior va el posible aparato de medición y el experimentador, van incluidos ahí. Y se admite que el exterior es macroscópico y puede describirse según la física clásica. En este escenario límite, el formalismo de la mecánica cuántica funciona impecablemente y no plantea ningún problema conceptual ni práctico. El problema es que el resto del mundo, el exterior, también obedece a la mecánica cuántica. Aunque es cierto que hay límites en que el comportamiento de un sistema cuántico puede ser bien descrito por la mecánica clásica, considerar que el exterior de un sistema siempre corresponde a este límite y restringir a él el formalismo de la mecánica cuántica le quitaría a esta el carácter de teoría general de la realidad, ya que solo tendría sentido bajo condiciones muy especiales. Los modos de interpretar la mecánica cuántica que revisaremos a continuación tratan de ir más allá
de este caso límite de considerar siempre un exterior macroscópico. La línea de pensamiento más extendida respecto a la medición en mecánica cuántica es la llamada interpretación de Copenhague. Como hemos dicho, una de las formulaciones posibles y la más usada para describir la evolución temporal de un sistema en mecánica cuántica es la ecuación de Schrödinger, obedecida por el vector que representa el estado del sistema o, si se prefiere, por su función de onda. La función de ondas predice cuáles son los valores que se pueden obtener y su probabilidad si se mide una propiedad del sistema. Para fijar ideas, supongamos una partícula que está encerrada en una caja y que dividimos mentalmente esa caja en dos partes A y B. Y supongamos que la partícula está en un estado que tiene una probabilidad del 60% de estar en la parte A y un 40% de estar en la parte B. Esta información está matemáticamente contenida en la función de onda. Supongamos ahora que detectamos mediante una medición que la partícula está en A. Según esta interpretación de Copenhague, instantáneamente el estado de la partícula y la función de onda que lo representa se modifica de forma que la partícula que está en A con toda probabilidad, con seguridad 1. Hemos pasado de 40 a 60 a 1, instantáneamente. La función de onda pasa de describir una superposición de posibilidades a un único resultado posible de la medición. Se puede decir que el proceso de medición produce un colapso físico del estado del sistema. Lo que para algunos no es satisfactorio de esta descripción es que este cambio abrupto de la función de onda viola la propia ecuación de Schrödinger, que según el formalismo de la mecánica cuántica es la que describe la evolución del sistema. Una explicación posible es que puede existir una interacción física, aún no conocida, entre el exterior clásico y el sistema durante el proceso de medición, que es la que produce el colapso. En principio, esta idea debería poder ser empíricamente verificable, pero hasta la fecha todos los intentos de encontrar violaciones de la ecuación de Schrödinger han resultado infructuosos. Otro aspecto de esta interpretación que suscita críticas es el hecho ya mencionado de mezclar la descripción cuántica del sistema y la clásica del aparato de medida. La segunda línea de posibilidad de interpretación del proceso de medición se basa en la posible existencia de variables ocultas, o dicho de la manera, es la creencia mantenida por Einstein y Schrödinger, citada por el conferenciante, de que la formulación de la mecánica cuántica es incompleta. Aunque se admite por la gran evidencia experimental que sus predicciones son correctas, la razón por la que son probabilísticas y no deterministas es que existen variables adicionales desconocidas, pero necesarias para describir lo que sucede aparte de las que se consideran en el formalismo cuántico. Un ejemplo de teoría de este tipo es la interpretación de de Broglie-Bohm o de la onda piloto. Fue presentada por primera vez por de Broglie en la conferencia Solvay de 1927 en Bruselas, pero permaneció olvidada durante 20 años debido a la crítica que recibió de inmediato. Fue relanzada por Bohm en 1952. La teoría postula que cada partícula no solo tiene asociada una función de onda, sino que también existe como partícula, cabalgando sobre la onda en una posición precisa pero desconocida. Para describir cómo la onda guía a la partícula, se introduce una nueva ecuación que acompaña a la de Schrödinger. La aleatoriedad de las medidas cuánticas son consecuencia del desconocimiento de la posición inicial de la partícula. Todas las teorías de esta clase que existen, y también las basadas en la interpretación de Copenhague, no poseen invarianza de Lorentz, por lo cual su extensión al dominio relativista no parece trivial. La tercera posibilidad de interpretación de las medidas en mecánica cuántica se denomina de los muchos mundos. Su principal idea es la siguiente: la incertidumbre del sistema observado se transfiere del objeto observado al propio observador y a través del observador al universo entero. Ello es debido a que todos ellos son también sistemas cuánticos con los que interfiere. Es necesario conocer el estado y la función de onda del universo completo para hacer una descripción. El hecho de que al medir obtengamos un resultado dado
no se debe a que el estado del sistema haya colapsado en un estado correspondiente a ese valor con toda certeza, sino a que todo el universo ha modificado su estado. Los posibles resultados de la medida corresponden a distintas ramas o copias del universo, cada una de ellas con su estado cuántico global correspondiendo al nuevo estado generado por el proceso de medida. El mundo que vemos a nuestro alrededor corresponde a una de esas copias. Todas las copias o ramas coexisten simultáneamente, pero son completamente independientes, de forma que cada copia no tiene conciencia de la existencia de las demás. Quiero insistir en que esta interpretación de la medición se vuelve equivalente a los demás en lo que se refiere a las observaciones experimentales. Para muchos científicos es difícil de aceptar la idea de que la realidad que percibimos es una de las copias en que el universo se está dividiendo continuamente. La última de las líneas de interpretación del proceso de medición en mecánica cuántica se enmarca en la teoría general de la información. Fue formulada en 1996 y desde entonces ha ido aumentando su relevancia dentro de la comunidad científica, especialmente en el mundo de altas energías. Suele denominarse mecánica cuántica relacional. La interpretación relacional reduce el contenido de la física a la descripción de cómo unos sistemas afectan a otros. Está basado en una descripción en términos de sistemas y variables físicas, como la mecánica clásica, y la formulación, digamos, ortodoxa de la mecánica cuántica. Sin embargo, tiene una doble diferencia fundamental con ellas. Las variables de un sistema solo tienen un significado en el sentido de las interacciones del sistema con otros sistemas. Y el valor que toma una variable en una interacción solo tiene significado como valor relativo del sistema con el que interacciona. En este contexto relativo tiene un significado análogo a cuando decimos en mecánica clásica que la velocidad es un concepto relativo para indicar que un objeto no tiene una velocidad intrínseca, sino una velocidad relativa respecto de otro objeto. Además, en la interpretación relacional, cualquier sistema puede jugar el papel de observador en la interpretación de Copenhague. Puede ser macroscópico o microscópico, vivo o inerte, y participar consciente o inconscientemente. En este formalismo, la mecánica cuántica puede interpretarse como una descripción de la información relativa que tienen unos sistemas acerca de otros. Un estado cuántico es una codificación de la información que tiene ese sistema acerca de los restantes. Una medición es una interacción entre dos sistemas. Después de ella, cualquiera que sea el sistema considerado como observación, sus cantidades físicas tienen información acerca del sistema medido, ya que sus valores están correlacionados con propiedades del sistema observado. El precio a pagar por esta descripción es que se pierde el fuerte realismo de la mecánica clásica, en la que se admite que las variables físicas de un sistema tienen valores bien definidos en lugar de relativos de uno respecto de otro, y que esos valores existen en cada instante, no solo cuando el sistema interacciona. La formulación de Copenhague es, en este sentido, realista, aunque sustituya la descripción determinista por una probabilística. En la exposición anterior he esbozado las principales alternativas de interpretación de la mecánica cuántica. Quiero señalar que en principio no hay nada malo en que existan distintas imágenes para una misma fenomenología. Cada una puede resultar más adecuada para abordar distintos problemas. El elegir entre ellas puede ser en gran medida una materia de gusto científico personal. Todas las teorías son equivalentes para la descripción de los resultados de las observaciones y no parece fácil que nadie establezca de un modo definitivo cuál es la correcta. De hecho, en lo que alcanza mi conocimiento sobre la hipótesis del colapso físico asociado a la interpretación de Copenhague, parece ser posible solo esa de ser comprobable experimentalmente, y entronco con la exposición realizada por el profesor Cabello. Voy a pasar ahora a hablar del segundo tópico a que quería referirme, que es el experimento EPL. A principios de 1934, Einstein está en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, que había sido creado básicamente para acogerle a él en Estados Unidos.
Allí contacta con Nathan Rosen, un físico americano de 25 años, y con el ruso Boris Podolsky, de 37. Einstein sigue interesado en poner de manifiesto las dificultades conceptuales que presenta la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, y trata de hacerlo usando su instrumento favorito, un experimento mental. En este caso, se trata de poner de manifiesto una de las características de la mecánica cuántica que Einstein considera inaceptable. Concretamente, lo que Schrödinger denominó el entrelazamiento cuántico. Según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, dos conceptos, dos objetos entrelazados, están conectados entre sí, por grande que sea la distancia espacial que los separe, como si pudieran comunicarse telepáticamente. El nuevo académico en su discurso ha presentado una versión esquematizada y más abstracta del experimento estudiado por Einstein, Podolsky y Rosen, o simplemente EPR, como se les suele llamar. Yo voy a describir aquí una situación mucho más próxima a la formulación original del experimento. EPR, Einstein, Podolsky y Rosen, consideran dos partículas que por su sencillez supondremos que se mueven en una dimensión. De acuerdo con la mecánica cuántica, existe un estado en que esas dos partículas, la distancia que las separa, permanece constante en el tiempo en magnitud y signo. Es decir, las dos partículas están en un estado que se mueven así. Lo que no predice la teoría es información acerca de cuál es la posición del par. Lo que dice es la distancia entre las dos, pero no el par. Y eso es un resultado de mecánica cuántica. Es decir, sé que están separadas a una cierta distancia, pero no sé dónde están. Supongamos ahora que un observador mide la posición de la partícula 1. Dice, la partícula 1 está aquí. De acuerdo con la mecánica cuántica, puede obtener con la misma probabilidad cualquier valor, pero una vez que la obtiene, la partícula 1 se queda en esa posición. Naturalmente, como las dos partículas estaban separadas a una distancia fija, al pasar la partícula 1 a tener una posición determinada, lo mismo le sucede a la partícula 2. Es decir, después de medir la posición de la partícula 1, sabemos con toda certeza la posición de la partícula 2, y esto con la dependencia de cuál fuese la distancia de las dos partículas. Uno puede preguntarse qué tiene esto de extraño. Esto no de nada extraño. Supongamos que no tiene un par de calcetines que sabemos que son del mismo color, aunque no sabemos de qué color son. Están metidos en bolsa. Supongamos que enviamos un calcetín a Nueva York y el otro calcetín a Moscú. Es evidente que bastará con ver el color del que está en Nueva York para saber también el color del que se envió a Moscú, porque sabemos que los dos son del mismo color. Entonces, si eran azules, sabemos que cuando lo abren en Nueva York pues va a ser azul, y también automáticamente que el que está en Moscú va a ser también azul. La diferencia entre el experimento de las dos partículas y el de los calcetines está en que los dos calcetines ya tenían un color determinado, aunque desconocido desde el primer momento. Por el contrario, según la mecánica cuántica, cada una de las partículas del experimento EPR solo tiene una posición bien definida cuando se observa esta propiedad en una de ellas. En lo que yo no observo cuál es la posición de una partícula, esa partícula no tiene posición. Mientras que el calcetín tiene color en todo momento, lo observe yo o no lo observe. Mientras no lo observo las dos partículas, el conjunto de las dos partículas está en lo que se llama un estado de superposición, en que las partículas están a la vez en todas las posiciones posibles, con la condición de que la distancia entre ellas sea constante, pero están en todas. Solo una vez que el primer observador hace su medición, la posición de la partícula 2 se fija de acuerdo con el resultado de la observación. En realidad, Einstein había desarrollado un argumento similar, pero más sencillo, en 1927. Lo había presentado en una conferencia, aunque nunca lo llegó a publicar. Se trata de una partícula encerrada en una caja con paredes impermeables, no puede salir. La partícula se encuentra en un estado cuántico en que tiene la misma probabilidad de encontrarse en cualquier posición de la caja.
Lo he preparado en un estado cuántico, que la cuántica me dice que es posible prepararla, en que tiene la misma probabilidad. Hay una corrección por las paredes, pero esencialmente para lo que nos interesa puede estar en cualquier punto de la caja. Supongamos ahora que la caja se divide en dos y introduciendo una pared divisoria y que una de las partes, no tienen por qué ser iguales, se manda a la Luna y la otra se queda en la Tierra. Y detectamos después si la partícula está en la mitad que me he quedado en la Tierra. Evidentemente, y eso es lógico, una vez que yo mida y está en la Tierra, no está en Marte. Y si no está en la Tierra, es que está en Marte. Según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, la partícula no está definidamente en ninguna de las dos cajas hasta que alguien efectúa una medición. Es decir, hay una probabilidad, me voy a Marte. No se sabe con toda seguridad si mido allí si la voy a encontrar o no la voy a encontrar. Hay una probabilidad de que la encuentre y una probabilidad de que no la encuentre allí. Si mido y la encuentro, se queda allí ya. Ya la experiencia dice, se te ha quedado ahí, ya no está en el otro lado. En el otro lado, si mides, ya no va a estar. Igual que los calcetines, pero el problema ahora es que no se sabe en todo el proceso dónde realmente está la partícula. Se sabe que en realidad hay una probabilidad de que esté en un sitio y otra probabilidad de que no esté. Pero si esta interpretación de Copenhague es cierta, ¿cómo es posible que el resultado obtenido en una caja determine el de la otra? Una posible explicación sería que de alguna manera, cuando mido en Marte, se manda una señal a la caja que está en la Tierra y le dije que la partícula estaba aquí, ya no está aquí. Pero en cierto modo tiene que llegar información a la caja que está en la Tierra diciéndole que la partícula ha sido encontrada en Marte. Einstein se refiere a esta posibilidad como una acción a distancia siniestra, porque, entre otras cosas, contradice directamente el principio básico de su teoría de la relatividad, ¿no? Los argumentos, no puede propagarse una señal desde allí a aquí a una velocidad mayor que la de la luz, y esta tendría que ser conceptualmente instantánea. Los argumentos anteriores llevaron a EPR a concluir que lo que sucede es que las posiciones de las partículas en el primer experimento y en qué caja se encuentra la partícula en el segundo están determinadas desde el principio, como el caso de los calcetines, aunque no se conozcan porque no se sepa cuál es lo que habría que medir, sin ser la existencia o no existencia de la partícula, o qué información habría que dar a priori, o qué es lo que falta para poder decir en cuál de las dos mitades está la partícula. La mecánica cuántica es, pues, para EPR una teoría incompleta, que no puede determinar, por ejemplo, en cuál de las dos partes en que se divida la caja queda atrapada la partícula. EPR publicaron un artículo de 4 páginas en Physical Review en 1935 con el experimento del sistema de dos partículas, el primero al que me he referido. Esta publicación es importante por varias cosas históricamente. En primer lugar, es la última publicación relevante de Einstein, pero luego, y contra de lo que la gente cree, es la más citada. Tiene muchísimas más citas que los trabajos sobre el movimiento browniano o sobre la teoría de la relatividad o sobre el efecto fotoeléctrico de 1905. De hecho, tuvo un gran impacto en los medios incluso antes de su publicación y provocó un enfrentamiento entre Einstein y Podolsky debido a la forma en que este último redactó el artículo y lo mandó publicar sin consentimiento de Einstein, y también a que Podolsky concedió una entrevista a la prensa, y esto es importante también, en la que planteaba los resultados de su investigación como un ataque frontal a toda la mecánica cuántica, cosa que Einstein desde luego no pretendía ni nunca hizo, nunca fue crítico con la mecánica cuántica, sino con la interpretación que se hacía de la probabilidad en la mecánica cuántica. De entre los grandes físicos de la época, prácticamente solo Schrödinger estuvo claramente de acuerdo con Einstein. La réplica se la dio Bohr, argumentando en base a las relaciones de incertidumbre que afirman que no se puede medir simultáneamente con exactitud la posición y la velocidad de la partícula. A Einstein no le convenció esta respuesta porque en el fondo no abordaba cómo resolver la dificultad planteada dentro del esquema de interpretación
de la mecánica cuántica defendida por Bohr, la interpretación de Copenhague. En el fondo, lo que sucedía es que el hecho de que la mecánica cuántica tenga que ser o bien no local o bien incompleta, que es la consecuencia principal del artículo EPR, es un dilema que la mayoría no alcanzaba a entender bien. En todo caso, en la perspectiva de entonces se trataba de una discusión filosófica, en cierto modo irrelevante, dado que la mecánica cuántica funciona en la práctica en todas sus aplicaciones. Los científicos más jóvenes de la época quieren simplemente utilizarla y participar en los extraordinarios nuevos fenómenos que se estaban descubriendo y explicando precisamente gracias a la mecánica cuántica. Voy a profundizar un poquito más solo en lo que quiere decir que la mecánica cuántica es no local. Dos puntos del espacio-tiempo, o sea, una posición y un tiempo, y otra posición y un tiempo, o sea, esta posición a las 4 y esta posición a las 7, se dice que están separadas espacialmente si una señal que viajara a la velocidad de la luz no le da tiempo a llegar de aquí a aquí en el intervalo de tiempo que se asocia a los puntos. Es decir, si no es posible, los dos puntos cada uno tienen su tiempo, son puntos de un espacio tetradimensional del cual no voy a hablar. Cuando una señal no puede llegar de un punto a otro en el intervalo, en el tiempo que tiene uno y el tiempo que tiene el otro, se dice que están separados. Y no puede llegar debido a la velocidad de la luz. De acuerdo con la teoría de Einstein, como nada puede propagarse a una velocidad mayor que la de la luz, si dos puntos están separados especialmente, es imposible enviar una señal de uno a otro. Y lo que ocurre en uno no puede influir en lo que ocurre en otro. Porque es imposible que viaje una información a una velocidad que la de la luz. Esta propiedad se denomina localidad. Y es cierto en la física clásica, incluyendo la teoría general de la relatividad. Como ha indicado el académico en su conferencia, Bell demostró en 1964 que la localidad es falsa en la mecánica cuántica si ciertas predicciones de su formalismo son correctas. Las predicciones relevantes para la demostración de Bell fueron confirmadas más tarde experimentalmente, también citado por nuestro conferenciante. Resulta, pues, que la localidad no es cierta en el mundo cuántico. Es lo que se denomina no localidad cuántica y es lo que falló en el razonamiento de Einstein en el EPR. Se considera la localidad, en ese artículo, como una verdad absoluta que impide la transmisión inmediata de información de un sistema a otro. Es importante señalar que a pesar de la no localidad cuántica, cuando se considera una versión relativista apropiada de la mecánica cuántica, resulta que no se puede enviar una señal con una velocidad mayor que la de la luz. El teorema de Bell y las extensiones que del mismo ha llevado él a cabo han sido presentadas de forma magistral por el nuevo académico en su disertación. También nos ha hablado de la necesidad de que un proceso de medición se conserve la propiedad de pureza, lo que lleva a introducir de forma natural el concepto de medición cuántica ideal. Después se ha centrado en el análisis de las correlaciones cuánticas en relación con las mediciones ideales y su resultado de que la mecánica cuántica es la teoría más general posible de mediciones ideales, en el sentido de que todas las correlaciones libres de inconsistencias matemáticas son físicamente realizables. De acuerdo con las investigaciones del conferenciante, existen multitud de experiencias para las cuales la naturaleza no impone ninguna restricción, en el sentido de que no hay ningún principio o ley física que restrinja los posibles resultados. La mecánica cuántica aparece entonces como la ciencia que trata de describir esas experiencias en el lenguaje matemático del mejor modo posible. Evidentemente, no hay nada relevante que yo pueda aportar a su exposición acerca de lo anterior. Ni tan siquiera me atrevo a realizar la mínima predicción de acerca de a dónde podrían llevar estas ideas, ni a un nivel conceptual ni a uno aplicado. Solo me resta darle la enhorabuena y las gracias por su presentación y, en particular, como ya dije al principio, por el gran y nada fácil esfuerzo que ha realizado por tratar de hacer accesible a una audiencia no especializada un tema tan abstracto situado en los límites del conocimiento científico. Muchas gracias.
vicerrectora de posgrado de la Universidad de Sevilla, secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, decano de la Facultad de Química, muchas gracias como anfitrión, acompañándonos aquí hoy, ofreciéndonos tu facultad para celebrar este acto solemne. Decano de la Facultad de Física, gracias también por estar hoy con nosotros. Académicos, académicos electos, compañeros, señoras y señores. Como el profesor Adán Cabello Quintero nos ha recordado con claridad, hace ahora un siglo surgía una teoría que transformaría radicalmente nuestra comprensión de la naturaleza. Desde los trabajos fundacionales de Heisenberg, Born, Schrödinger y tantos otros, hasta su consolidación formal, la mecánica cuántica no solo resolvió problemas concretos, sino que redefinió los propios fundamentos de la física. A lo largo del siglo XX, la mecánica cuántica mostró un éxito extraordinario, explicando fenómenos en múltiples escalas y dando lugar a avances en química, física de partículas y nuevas tecnologías como los ordenadores cuánticos. Sin embargo, su interpretación sigue siendo problemática, tal como señalaba Feynman al afirmar que nadie entiende la mecánica cuántica. Una afirmación que, lejos de desalentarnos, nos recuerda en palabras de Karl Popper que el conocimiento científico, y como hemos visto hoy, avanza a través de problemas no resueltos. El discurso del profesor Cabello profundiza precisamente en los intentos modernos de comprender el fundamento de la mecánica cuántica, cuyo éxito no reside únicamente en su extraordinaria capacidad predictiva, sino también en la profundidad de los interrogantes que plantea. Así, un rasgo distintivo de la teoría, como hemos visto, son sus predicciones sobre las correlaciones entre mediciones realizadas en sistemas separados. La aportación del nuevo académico se sitúa en el ámbito de la contextualidad y en la caracterización de dichas correlaciones, abriendo fronteras y explorando nuevas vías para comprender qué hace única a la mecánica cuántica. El discurso de contestación del profesor Javier Brey ha sido asimismo original y brillante, destacando especialmente la contribución del profesor Cabello al estudio de las correlaciones cuánticas y de las mediciones ideales, que apuntan a una comprensión más profunda de la teoría como marco general de posibilidades físicamente realizables. En este sentido, me ha hecho reflexionar la conclusión de que la mecánica cuántica no es una teoría limitada por principios físicos tradicionales, sino más bien la revelación de que la naturaleza genera situaciones en las que todo lo matemáticamente posible es también físicamente realizable, siempre que no haya contradicciones. Es decir, la naturaleza no impone restricciones adicionales más allá de la consistencia lógica. Comprender la mecánica cuántica podría significar aceptar que en el nivel más fundamental las leyes físicas son simplemente la expresión de la consistencia. Pero bien, al margen de cuál sea el alcance y los límites del diálogo entre la física y las matemáticas, es indudable que la mecánica cuántica lideró el progreso de la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Marcó el rumbo de la física y la química y de muchas otras disciplinas y sus aplicaciones. De manera análoga, el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN marcaría el desarrollo de la biología molecular moderna en la segunda mitad del siglo. Ambas, la mecánica cuántica y la estructura del ADN, representan, pues, los dos hitos más relevantes del siglo pasado, que no solo desvelan las entrañas del universo y los secretos de la vida, sino que contribuyen a engrandecer ese continuo asombro ante la naturaleza al que aludía Marie Curie, así como a expandir ese continuo crecimiento exponencial, que es el saber de las ramas del árbol de la ciencia que acompaña a la civilización, es decir, a la evolución social de nuestra especie. Puesto que tenemos algunos académicos del CSIC entre nosotros,
en el cuerpo académico, aprovecho para hacer referencia aquí a un artículo de Javier López Facal, quien fue vicepresidente de Relaciones Internacionales del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, allá por los años 80 del siglo pasado, en el que comenta que dos instituciones harto reconocidas en el ámbito internacional, como el propio CSIC y el Instituto Weizmann en Rehovot, en Israel, comparten el árbol de la ciencia como emblema oficial. A raíz de una visita al Instituto Israelí, López Facal escribió lo siguiente, y leo literalmente: durante la visita supimos que el árbol del Weizmann representaba el árbol bíblico del bien y del mal, del que habla el Génesis, y que, por tanto, no tenía ninguna referencia botánica precisa. Les dijimos que el nuestro era un granado, Punica granatum, que se había asignado al árbol de ciencia de Ramón Llull, escrito en Roma entre 1295 y 1296. Y les propuse entonces que podían elegir como el árbol del Weizmann el Cercis siliquastrum, porque en español no solo se llama árbol del amor, sino también árbol de Judea. Les pareció una excelente propuesta, y así se acordó y así quedó. Volviendo al tema de las conferencias de hoy, en el siglo XXI es la inteligencia artificial generativa la que ha emergido con fuerza y rapidez inusitadas, expandiendo las fronteras del conocimiento, mucho más allá de lo que podemos vislumbrar. Pero la inteligencia artificial también plantea interrogantes profundos y complejos sobre creatividad y originalidad, sobre ética en la toma de decisiones, sobre transparencia y responsabilidad en los sistemas automatizados, sobre la interacción entre humanos y máquinas. Al igual que la mecánica cuántica dio lugar a la bomba atómica, un uso tecnológico de extraordinario poder y con implicaciones éticas incalculables, y al igual que la biología molecular abrió la posibilidad de la clonación de embriones humanos, una hazaña asimismo técnicamente viable, retadora, pero de todo punto rechazable, la inteligencia artificial generativa no es solo un avance científico, sino un desafío moral y social a día de hoy. Nos obliga a preguntarnos qué límites establecer, cómo garantizar que su aplicación respete los derechos humanos, cómo prevenir sesgos y discriminación, cómo asegurar que sus beneficios se distribuyan equitativamente. La rapidez de su desarrollo aumenta la presión sobre nuestras instituciones y nuestra capacidad de anticipación, y nos recuerda que el progreso científico siempre va acompañado de responsabilidades éticas. En este contexto, nuestras academias científicas deben liderar los debates sobre el desarrollo responsable de la ciencia y la tecnología. Debemos contribuir con discusiones internas de carácter académico, pero también facilitando la comunicación y explicación al público, al ciudadano, promoviendo un conocimiento crítico y fundamentado que permita a la sociedad tomar decisiones informadas sobre estas transformaciones. Tenemos ante nosotros retos científicos de enorme repercusión social, a los que debemos dar respuesta con conocimiento, rigor y análisis crítico. Es nuestra responsabilidad como academia y confiamos en que el profesor Cabello, como nuevo académico, contribuya a ella, no solo con su formación, sino también con su dedicación, entusiasmo e ilusión. Es para mí un honor, como presidente, dar la bienvenida a nuestra comunidad científica al profesor Adán Cabello Quintero. Su ingreso nos fortalece y nos anima a seguir cuestionando y ampliando los límites del saber humano, guiando y dirigiendo con sabiduría, como reza nuestro emblema, y acierto, el crecimiento imparable de las ramas del árbol de la ciencia que a todos nos representa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, y ya para finalizar, le cedo la palabra a la vicerrectora para que concluya y dé cierre al acto. Gracias. Señor presidente de la Academia, señor secretario,
decanos de las facultades de Química, de Física, directora de la Escuela de Ingeniería de Edificación, señores académicos, profesores, investigadores y familiares y amigos y todos los que estáis presentes. En primer lugar, quiero empezar mi intervención felicitando al profesor Adán Cabello por su ingreso en la Academia Sevillana de Ciencias y felicitar también al profesor Brey por la respuesta y por el discurso en el que ha aclarado algo más los conceptos relacionados con la física cuántica. Me ha parecido un discurso brillante, ambos dos, tratando de explicarnos a los ajenos en la materia también algunos conceptos principales, la historia y la evolución de la física cuántica. He notado algo que me ha llamado muchísimo la atención, como el concepto de hacer entender, hacer comprenderse asimilado, a simplificar hasta hacer un concepto comprensible y asimilable por parte de un estudiante de primer curso, que puede ser una persona que, si bien no es ajena al completo en la materia, tiene intención de avanzar en esos conocimientos. Y me parece grande la capacidad que pueda tener un científico de poder estos conocimientos extraerlos hacia lo más importante para llevarlos a los estudiantes y promover así el conocimiento y el afán por comprometerse por la ciencia. Tengo que decir que el profesor Cabello, como su currículum avala, es un brillante científico, pero como he podido conocer en algunas reuniones que he mantenido con él en temas relacionados con la formación de posgrado de los estudiantes, es una persona coherente y comprometida con el avance científico, y que además es una persona con un prestigio en toda España en su campo de estudio, con lo cual creo que debo felicitar también a la Real Academia Sevillana de Ciencias por poder contar con él. Como vicerrectora de posgrado y en el campo del doctorado, también tengo que reconocer el compromiso de la Academia Sevillana de Ciencias con la formación de los jóvenes científicos y con la labor de mentoría en el inicio de sus carreras científicas, en el reconocimiento a la excelencia y en todos aquellos aspectos en los que seguro en un futuro vamos a poder colaborar. La Universidad de Sevilla ofrece una formación de gran calidad en la formación de los doctores, los jóvenes científicos, que son la cantera y son los que en un futuro van a conseguir que la Universidad de Sevilla permanezca brillando y en el puesto en el que se encuentra. Así también los programas de captación de talento, tanto a nivel doctoral como a nivel postdoctoral, son fundamentales para el avance científico y para que la Universidad de Sevilla pueda contar con los mejores científicos y con los mejores docentes en nuestro claustro. Muchas gracias a todos por acudir a este acto. Gracias de nuevo a la Real Academia Sevillana de Ciencias por invitarme a mí a este acto, por todo el apoyo en todos los programas que iniciamos. Y antes de finalizar este acto, simplemente me gustaría recordar una reflexión que he escuchado en más de un momento o más de una ocasión al rector Miguel Ángel Castro, y que viene a colación, ya que hoy hemos tenido un consejo de gobierno de 4 horas y media relacionado con momentos difíciles que puedan estar viviéndose en la institución, y también momentos difíciles, y cómo no destacar que existen momentos de crisis y de cambios políticos y de cambios a nivel mundial que puedan llegar a afectarnos. Y el que siempre nos recordaba que la Universidad de Sevilla se fundó en 1505 y en 520 o 521 ya casi años de historia, la Universidad de Sevilla ha vivido numerosos cambios, numerosos momentos de crisis, y aquí sigue. Y creo que las crisis que estemos viviendo también tenemos que identificarlas como oportunidades para mejorar, oportunidades para evolucionar, para no quedarnos estancados y para seguir manteniendo la Universidad de Sevilla en el lugar en el que se encuentre, en el lugar en el que se merece, porque para poder seguir avanzando en ciencia, para poder seguir mejorando, generando conocimiento, mejorando la formación y contribuyendo a la formación de nuevos científicos, pues tenemos que reflexionar sobre aquellos aspectos en los que nosotros mismos podamos contribuir y mejorar. Así que con esta reflexión, a la vez un poco, ¿no?, cuántica, pesimista y optimista a la vez, ¿no? ¿Estamos mejorando o estamos empeorando donde estamos?
pues con esta reflexión pues doy por clausurado el acto en nombre de la rectora de la Universidad de Sevilla y muchas gracias.